Hola, somos el equipo número 4 y en esta oportunidad les vamos a compartir información sobre el muestreo estadístico. Para dar inicio a la exposición del material investigado en relación al muestreo estadístico, tenemos que iniciar definiendo que el muestreo es un conjunto de métodos que se emplea para obtener una muestra finita de una población. Esto con el fin de estimar valores de parámetros o corroborar hipótesis sobre la forma de una distribución de probabilidades o sobre el valor de un parámetro de una o más poblaciones. Este método ayuda a obtener información fiable de la población a partir de una muestra a la que se extraen inferencias estadísticas con un margen de error medido en términos de probabilidades. Es decir, que el muestreo es una investigación que permite estudiar el comportamiento y las opiniones de una población analizada, considerando la existencia de un margen de error a la hora de realizar dichos cálculos. Para ello debemos conocer algunas definiciones básicas o empleadas en el muestreo, tales como universo, que es el conjunto de cosas o seres sobre las cuales deseamos examinar una o varias características. Las características es la variable definida sobre el universo y susceptible de ser medida u observada. Así tenemos la población, que es el conjunto de los valores que pueden tomar una característica o variable en el universo. Pasamos al parámetro, que es el número calculado mediante la observación de todos y cada uno de los valores poblacionales. Así tenemos la muestra aleatoria, que es el subconjunto de la población obtenido mediante algún mecanismo de sorteo que garantice que los elementos que lo constituyen fueron escogidos al azar. Y por último, tenemos estadístico, que lo llamamos así porque es simplemente el número calculado a partir de una muestra. Características de la población. Una población estadística se caracteriza por lo siguiente. Constituye un total de elementos de intereses estadísticos por alguna razón, del cual se pueden tomar muestras representativas. Puede ser más o menos uniforme o heterogénea y del mismo modo puede estar constituida por elementos reales o imaginarios y virtualmente ilimitados. No debe confundirse con muestra estadística. Características y condiciones que debe cumplir la muestra. Forma parte de un conjunto mayor que es la población estadística o universo estadístico, de la cual es idealmente representativa. Posee un número reducido y por lo tanto manejable de elementos de intereses estadísticos en comparación con la población entera. Se elige al azar y a través de distintas técnicas de muestreo. Puede ser más o menos fidedigna dependiendo de esto último. Su tamaño es objeto de estudio matemático a fin de garantizar las proporciones justas para que resulte representativa del total. Diferencia entre muestra y muestreo. Como se ha definido anteriormente, un muestreo no es sino un proceso realizado para evaluar, identificar y validar las muestras que presentan la población de datos. Asimismo, una muestra es un resultado arrojado que representa un subconjunto de una población de datos. Por lo tanto, lo esencial para diferenciar la muestra del muestreo es su ubicación en la relación que guardan sus conceptos, siendo así el muestreo un proceso que identifica a las muestras. Pasos para determinar el muestreo. Primer paso. Se define la población de datos, entre ellos sus elementos, opiniones y actividades, tiempo y unidades de muestreo. Paso número 2. Se determina el marco del muestreo, es decir, que se empieza a determinar los elementos vitales para extraer la muestra y diferenciarlos de otros no necesarios, en un proceso que podría ser de descarte. Paso número 3. Se elige un método de muestreo que se adapte a nuestra situación. Puede ser simple, estratificado, sistemático, probabilístico, no probabilístico, etc. Paso número 4. Determinar el tamaño de la muestra. En este paso se determina qué tan grande tiene que ser la parte de la población a analizar para que me dé un resultado conciso. O bueno, como dice el ejemplo, a cuántas personas hay que aplicar la prueba para obtener un resultado. Paso número 5. Se procede con el muestreo y se extrae la muestra. Las técnicas de muestreo son métodos que sirven para seleccionar individuos que formarán parte de un estudio estadístico. Entre esos tenemos el muestreo probabilístico, que se caracteriza porque todos los individuos son seleccionados de forma aleatoria. Asimismo, todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Se basa en el cálculo de probabilidad y azar, permite estimar margen y error de la muestra y se utilizan diversas fórmulas para lograr mayor precisión del estudio. Entre sus tipos tenemos el muestreo aleatorio simple, que la muestra simplemente se selecciona de forma aleatoria, el sistemático, que se elige un primer individuo de forma aleatoria y el resto de los elementos de la muestra se seleccionan utilizando un intervalo fijo.
el muestreo estratificado, que se divide la población en objetivo en estratos, y el muestreo por conglomerados aprovecha que la población está dividida por conglomerados, es decir, grupos, y de esta manera la muestra la forman los conglomerados que se seleccionan aleatoriamente. Entre las ventajas tenemos que es sencillo, es preciso, es representativo y calcula rápido las medidas y la varianza. Las desventajas tenemos que tiene margen de error, es costoso, requiere más tiempo que en lo probabilístico y necesita conocer la población completa. El muestreo no probabilístico, por su parte, se caracteriza porque no permite estimar el error de muestreo ni la representación de la muestra. Es más rápido y económico que el muestreo probabilístico, depende mucho de la experiencia y el juicio del investigador y se utiliza cuando no es posible obtener una muestra aleatoria o se busca un propósito específico. Entre los tipos de muestreos tenemos el muestreo por conveniencia, que se escogen los elementos de la muestra según su facilidad de acceso. El muestreo intencional consiste en seleccionar individuos basándose únicamente en el criterio del investigador. El muestreo consecutivo se selecciona una primera muestra inicial, se investiga y luego se selecciona otra muestra, y se van estudiando diferentes muestras hasta obtener una conclusión del estudio. El muestreo por cuotas, que primero se forma un grupo y luego se elige una cuota de cada grupo para formar la muestra en la investigación. Y el muestreo por bola de nieve es que los investigadores seleccionan primero individuos de la muestra y estos reclutan posteriormente otros sujetos para el estudio. Entre las ventajas tenemos que es menos costoso, se conocen las características específicas, requiere menos tiempo. Las desventajas tenemos que es subjetivo, no tiene representación completa y es limitado. Tipos de errores de muestreo. Los errores sesgados ocurren cuando se basan en el prejuicio o los sesgos personales del investigador. Los imparciales, que el investigador no manipula de forma intencional la muestra y la diferencia entre la población y la muestra producida por casualidad. Error específico de población se produce cuando el investigador no comprende a quiénes debe encuestar. Error de selección ocurre cuando el investigador utiliza un método de selección inadecuado o no aleatorio. Error de marco muestral se produce cuando el investigador apunta a la subpoblación errónea al seleccionar la muestra. Y error por falta de respuestas ocurre cuando los individuos de la muestra no responden o lo hacen de forma incorrecta. Las distribuciones de muestreo constituyen una pieza importante de estudio por varias razones. La distribución de muestreo es la distribución de probabilidad de una muestra de una población en lugar de toda la población. Las propiedades de la distribución de muestreo pueden variar dependiendo de cuán pequeña sea la muestra en comparación con la población. Se supone que la población se distribuye con normalidad, que es lo que generalmente sucede. Si este es el caso, entonces la distribución de muestreo puede ser totalmente determinada por dos valores, la media y la desviación estándar. Las distribuciones muestrales se pueden clasificar según el parámetro muestral a partir del cual se han obtenido. Así pues, los tipos de distribuciones más usuales son la distribución muestral de la media, que es aquella que resulta de calcular la media aritmética de cada muestra. Distribución muestral de la proporción, que es la distribución que se obtiene al calcular la proporción de todas las muestras. Distribución muestral de la varianza, que es aquella que forma el conjunto de todas las varianzas muestrales. Luego tenemos a la distribución muestral de la diferencia de las medias, que es la distribución muestral que resulta de calcular la diferencia entre las medias de todas las muestras posibles de dos poblaciones diferentes. Y por último, la distribución muestral de la diferencia de proporciones, que es aquella que se consigue al restar todas las proporciones muestrales posibles de dos poblaciones. En el área de la psicología, el muestreo permite al observador o investigador monitorear la conducta o conductas individuales o grupales en periodos específicos de tiempo. El muestreo es una técnica útil para obtener muestras representativas de los eventos de objeto de estudio en tiempos, frecuencia, intervalos o situaciones determinadas. Por su parte, en el área de la ingeniería electrónica, en específico en la computación, es crucial fundamentalmente para analizar datos recopilados en experimentos de cualquier tipo, como para la planeación, presupuestos, control de procesos y calidad, además de la seguridad industrial, cálculos de producción, entre muchos otros.